Paciente varón de 30 años, sin antecedentes a destacar, es traído de urgencias por sufrir un traumatismo cráneoencefálico con pérdida transitoria de conciencia y contusión a nivel periorbitario izquierdo y zona lumbar en el contexto de práctica de deporte de contacto. Hola amigos, soy Juan Guzmán y hoy día hablaremos acerca de traumatismo cráneoencefálico. Bienvenidos. Cuando una persona sufre un traumatismo cráneoencefálico, este está asociado a una serie de eventos a tomar en cuenta en la valoración inicial, ya sea a nivel prehospitalario como hospitalario, en el servicio de triaje, en el tópico de curas o en el tópico de atención rápida, ya sea box de códigos o trauma shock. Toda esta información vamos a gestionarla en tres grandes grupos, que son tres grandes preguntas a considerar para rellenar la historia clínica, hacer un buen curso del paciente y darle un tratamiento oportuno, y son: si el paciente con trauma cráneoencefálico perdió o no perdió la conciencia, sin o con pérdida transitoria de conciencia. El segundo grupo será valorar la lesión o lesiones asociadas. Y el tercer grupo, el contexto en el cual ocurrió este evento, ya sea una caída casual, una agresión física, un probable cuadro sincopal, un accidente laboral, un accidente de tráfico, un intento autolítico, entre otras cosas. Con respecto al examen físico de un paciente que ha sufrido un trauma craneal, vamos a priorizar la valoración de la vía aérea. La letra A, que tenga una vía aérea permeable. En la letra B vamos a valorar la ventilación, la respiración, asegurarnos que el paciente tenga una buena oxigenación. En la letra C consideraremos si el paciente tiene una buena perfusión. Una vez que tengo controlado estos tres parámetros, voy a pasar a la valoración neurológica, a la letra D, en la cual yo debo confirmar si existe o no un déficit o deterioro neurológico, para lo cual en el examen físico usaré a la escala de coma de Glasgow. Esta escala consta de tres parámetros: un parámetro de apertura ocular, uno de respuesta verbal y uno de respuesta motora. Esto me dará un puntaje y así voy a poder determinar de qué tipo de traumatismo craneal estoy hablando. También valoraremos las pupilas, si son simétricas en diámetro, isocóricas, o son anisocóricas, si son reactivas a la luz. Valoraremos también los pares craneales. Debemos valorar también si existen estigmas de daño a nivel ya sea en la calota y que tenga signos indirectos de que existe también un daño interno. Debemos valorar también la fuerza y el tono muscular y la sensibilidad, si está conservada o no. En la letra E vamos a valorar la exposición del paciente, revisarlo de cabeza a pies para ver si hay algún estigma o lesión asociada. Con respecto a este tema vamos a destacar la presencia de dos elementos importantes: la presencia de un continente determinado por la parte ósea y un contenido determinado por el encéfalo. Pizarra número 1. Vamos a destacar a nivel intracraneal la presencia de tres elementos importantes. El primero será el encéfalo. Luego vendrá el líquido cefalorraquídeo y por último la sangre. Estos tres elementos, encéfalo, líquido cefalorraquídeo y sangre, estarán en un volumen intracraneal, ocuparán un volumen intracraneal que para el encéfalo será de 1500 centímetros cúbicos, para el líquido cefalorraquídeo 150 centímetros cúbicos y para la sangre 150 centímetros cúbicos. Estos tres elementos van a estar en completa armonía en condiciones normales, y del equilibrio de estos volúmenes a nivel intracraneal me va a salir un valor que es la presión intracraneal, que en condiciones normales va a estar alrededor de los 10 milímetros de mercurio. Pizarra número 2. Vamos a destacar la siguiente fórmula: presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Atención a esta fórmula. Hacemos un paréntesis que la presión arterial media es igual a 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica, todo eso sobre 3. Entonces esta fórmula de presión de perfusión cerebral me va a dictar lo siguiente: que cuando hay una elevación de la presión intracraneal va a existir una respuesta compensadora, con la cual se va a elevar también la presión arterial media, para tratar de mantener en lo posible una presión de perfusión cerebral. Pizarra número 3. Recordemos lo que hemos dicho anteriormente. Tenemos el continente determinado por la parte ósea y el contenido sería el encéfalo. A nivel de la parte ósea vamos a destacar las lesiones a nivel de bóveda craneal y a nivel de la base del cráneo. Bóveda craneal
base de cráneo. A nivel de la bóveda vamos a describir si hay fracturas lineales, fracturas estrelladas, fracturas con deformidad o hundimiento y abiertas o cerradas según exposición. A nivel de la base de cráneo destacaremos dos tipos de lesiones: las fracturas con o sin salida de líquido cefalorraquídeo y por último si hay compromiso o no de nervios. Con respecto a las lesiones intracraneales, destacaremos dos tipos de lesiones intracraneales: las lesiones focales y las lesiones difusas. Las lesiones focales vamos a destacar al hematoma epidural, al hematoma subdural y a la lesión intracerebral. Mientras que en las lesiones difusas destacaremos la concusión, la contusión, las lesiones por anoxia o isquemia y por último la lesión axonal difusa. Pizarra número 4. Con respecto a la petición de exámenes auxiliares, existe una amplia gama según la valoración clínica y la necesidad de cada paciente. Consideraremos, por ejemplo, exámenes de sangre, analítica en sangre, análisis de sangre, en la cual consideraremos la bioquímica sanguínea, el hemograma, la coagulación. Consideremos también pedir o no pedir pruebas cruzadas. Vamos a considerar la parte de sedimento urinario, en la cual consideraremos el sedimento urinario en sí, tóxicos en orina, un test de embarazo. Pizarra número 5. Consideraremos también la solicitud de pruebas radiológicas, entre las cuales puede destacar una radiografía simple, que puede ser de tórax, de pelvis o de extremidades, por ejemplo, según necesidad y criterio médico. También valoraremos pedir o no pedir una tomografía, que puede ser craneal o un tag body. También la necesidad o no de hacer alguna resonancia magnética. Todo esto depende del criterio clínico de cada profesional o dirigido según los protocolos de cada centro. Y ahora viene la gran pregunta: ¿pedir o no pedir un TAC de cráneo? Y para eso te dejo los siguientes criterios según la valoración individual de cada paciente. Traumatismo craneoencefálico con pérdida transitoria de conciencia, que exista estigmas o signos o síntomas de fractura, ya sea craneal, de base de cráneo o fracturas maxilofaciales, que existe un traumatismo craneoencefálico moderado o severo, traumatismo craneal en cualquiera de sus estadios asociado a uno de los siguientes factores: cefalea, náuseas, vómitos, relajación de esfínteres, que exista un cuadro convulsivo, que tenga un antecedente neurológico previo, ya sea un síndrome convulsivo, un cuadro epiléptico, que tenga antecedentes neuroquirúrgicos como una derivación ventrículo-peritoneal, un antecedente de una craneotomía, que exista antecedente de toma de fármacos, como por ejemplo antiagregantes, anticoagulantes, que hay una intoxicación por benzodiazepinas o diversos fármacos que pueden alterar el sistema nervioso o que pueden alterar el nivel de conciencia, que existe un consumo previo de alcohol o drogas, considerar la edad del paciente, si es un paciente mayor, un paciente frágil, un paciente dependiente, considerar también el mecanismo de lesión de acuerdo a la intensidad del traumatismo, a valorar clínicamente, y por último la duda razonable. Pizarra número 6. Con respecto al tratamiento, vamos a considerar el tratamiento médico, y en la cual destacaremos el uso de soluciones isotónicas, soluciones hipertónicas, como por ejemplo el manitol o la solución salina hipertónica,
consideremos también evitar aquí, no usar suero glucosado, porque aumenta el daño a nivel intracraneal. También vamos a considerar el uso de barbitúricos, el uso de relajantes musculares, sobre todo los de acción corta, y por último anticonvulsivantes como la fenitoína. Aparte, in extremis vamos a considerar el tratamiento quirúrgico de urgencia-emergencia. Como corolario final, destacaremos que el objetivo principal del tratamiento es mantener una buena oxigenación, evitando la hipoxia, y mantener una tensión arterial óptima, manteniendo la perfusión y evitando la hipotensión arterial. La intención de este video ha sido destacar algunos puntos importantes en la valoración inicial de un paciente con trauma craneal, desde que entra por la puerta del hospital, considerando la recogida de datos con una buena anamnesis e historia clínica, una exploración física adecuada, amplia y dirigida, la petición de exámenes auxiliares según criterio médico y finalmente brindarle un buen tratamiento, ya sea inicial o solicitando interconsulta con neurocirugía, neurología o a quien corresponda. Amigas, amigos, espero que este video haya servido para enriquecer un poco más su experiencia personal. Un abrazo.